Reading from the book, Lectura del libro del Eclesiástico. like a fire there, Surgió Elías como un profeta, whose words como un fuego, cuyas palabras eran horno encendido. Les quitó el sustento del pan, con su celo los diezmó. by the Lord's Con oráculo divino sujetó el cielo e hizo bajar 3 veces fuego. how awesome Qué terrible era Elías. wondrous deeds ¿Quién se te compara en gloria? is equal to yours. Tú resucitaste un muerto, Back to life. sacándolo del abismo, por voluntad del Señor. You sent kings Hiciste bajar reyes a la tumba y nobles desde sus lechos. into pieces. Ungiste reyes vengadores y nombraste un profeta You heard como sucesor. Escuchaste en Sinaí amenazas y sentencias vengadoras. En Horeb, vengeance. un torbellino te arrebató a la altura, tropeles de fuego hacia el cielo. Aloft. Está escrito que te reservan para el momento de aplacar la ira antes de que estalle, para reconciliar a padres con hijos, para restablecer las tribus de Israel. Dichoso quien te vea antes de morir, y más dichoso tú que vives. Elías fue arrebatado en el torbellino, y Eliseo recibió 2/3 de su espíritu. Only En vida hizo múltiples milagros y prodigios con solo decirlo. enveloped. En vida no temió a ninguno, Then Elisha, y nadie twofold portion, pudo sujetar fought many su espíritu. by his mere word. No hubo milagros Time he feared no que él lo excediera. any man able to intimidate. Bajo él revivió la carne. Beneath him, En flesh vida back into life. hizo maravillas, Performed wonders. And after death, y en muerte obras asombrosas. verbum Domini. Rejoice in the Lord. Alégrense justos con el Señor. Alégrense justos con el Señor. Is king. El Señor reina, la tierra goza. Let the many islands Se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube los rodean. justice. Justicia y derecho sostienen su trono. Alégrense justos con el Señor. Fire goes before Delante de él avanza fuego, abrazando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe, y viéndolos la tierra se estremece. Alégrense justo con el Señor. wax before Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Alégrense justos con el Señor. who worship. Los que adoran estatuas se sonrojan, y los que ponen su orgullo en los ídolos. Are prostrate. Ante él se postran todos los dioses. Alégrense justos con el Señor. You have received a spirit of adoption as sons. Han recibido un espíritu de adopción como hijos, por medio del cual gritan, Abba, Padre. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
Jesus said to his En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando recen, no usen muchas palabras como los paganos, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes que se lo pidan. This is how you are to pray. Ustedes recen así. Our Father who Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro, perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. if you forgive Porque si perdonan a los demás sus culpas, your heavenly Father, también su Padre del cielo les perdonará a ustedes. but if you do not, Pero si no perdonan a los demás, neither will your Father. tampoco su Padre perdonará sus culpas. Verbum Domini. Tibi Christe. Venerable Archbishop Fulton El venerable arzobispo Fulton J. Sheen dijo, y cito, Dios es un Padre que ama. as soon as we begin praying to him, Apenas empezamos a rezarle, turn a deaf ear. Él no presta oídos sordos a nosotros. Think therefore of the Dice, relationship por lo tanto piensen en la relación somewhat con Dios way y as de alguna forma of a child. como es la misma relación de un niño con su padre. That is the way our blessed Lord Y taught esa us. es la forma que el Señor nos enseñó a rezar. Contains En 7 el Padre Nuestro, que contiene 7 peticiones, with Él empieza our Father. diciendo, Padre Nuestro, Our, final de la cita. not my, Padre Nuestro, no Padre mío, sino Padre Nuestro. our Lord gives us the model. Nuestro Señor nos da el modelo de oración. Father El contains Padre Nuestro contiene la estructura y el método para toda oración. God, the eternal La Word, palabra de Dios, el Verbo Eterno, nos da las palabras para llamar a su propio Padre, our Father. nuestro Padre. St. Thomas Aquinas Santo Tomás de Aquino dice que la oración del Señor es la más perfecta de las oraciones. he says, Él "In it dice, we ask en not ella only for the pedimos no things we solo las cosas desire, que deseamos, but also in the sequence sino también la secuencia en que deben ser deseadas. this prayer not only teaches Esta us oración no solamente nos enseña a pedir but also cosas, sino a también en el orden en que debemos desearlas. there's a method to prayer, Hay there's un método en la oración, a desire for prayer. hay un God deseo de desires oración. Dios that we desea be first of que seamos felices primero que nada. all. And that desire that we Y have ese deseo que tenemos de felicidad in us, es sembrado primero en nosotros. and he is the one Dios lo planta fruition. y Él es el que hace que esa felicidad dé fruto. Anoche The mother of Anita fui a visitar a la madre de un empleado de EWTN en un asilo de ancianos. is 96 Ella tiene 96 años as a y tack, sharper than muy vivaz, in their 40s. más vivaz que muchos en sus años Most 40 y likely, pico. She had a mini stroke yesterday Ah, morning. Más probable ayer Her daughter por la noche tuvo asked me to una come visit her. mini derrame cuando su hija me pidió que lo visite y su cáncer regresó hace unos 9 meses atrás. Last rites about Le 4 ofrecí times. los últimos ritos como 4 veces en los últimos 9 meses, lo cual da nuevo significado a la palabra vivir 9 vidas. Keeps on bouncing Esta back. señora It seems like she's se going recupera una y otra vez, parece que va a fallecer y luego as a comeback. Even yesterday, se mejora. last night, Incluso ayer, a anoche, beautiful comeback. tuvo una hermosa recuperación. Es muy resistente. Hearing her Y confession, después de escuchar su confesión y conferirle el sacramento de los enfermos y el perdón apostólico, we began empezamos a hablar acerca de la oración, acerca de la relación con Dios. last night before her daughter Anoche, antes que su hija se pusiera en contacto conmigo, in my office.
Yo estaba sentado en mi oficina, listo para sentarme a think of some thoughts for this homily. pensar sobre esta homilía y I get the text. recibí el mensaje de texto y supe que el Evangelio, yo sabía que el Evangelio se trataba del Padre Nuestro. Yo había estado pensando la gran parte del día sobre lo que yo iba a decir hoy. After I anoint Después de ungir a la señora words of the anointing through this holy anointing, may the con las palabras, a través de esta santa unción, el Señor en su amor y misericordia te ayude con la gracia del Espíritu Santo. Que el Señor que te libra del pecado te salve y te resucite. beautiful words Hermosas palabras that I get to say often. que tengo la oportunidad de decir a menudo. Holy anointing, may the A Lord través de esta santa unción, que el Señor en su amor y misericordia te ayude con la gracia del Espíritu Santo. may the Lord who frees Que you el Señor que te libra del pecado te salve y te resucite. immediately after the Inmediatamente después de la unción, el sacerdote dice: now let us offer together ahora ofrezcamos juntos la oración Christ del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo nos enseñó, el Padre nuestro. just came crashing down on me. Así que No matter me di cuenta súbitamente que sin importar los comentarios y lo que yo haya rezado, es ahí donde yo estaba supuesto a estar, conferring the sacrament, confiriendo los sacramentos a esta mujer que probablemente looking at our Lord face to face, estará mirando al Señor cara a cara pronto and praying with her y rezando con ella el Padre nuestro, the prayer that our la Lord oración que el Señor nos enseñó a rezar con sus propios labios. watch Y mirar y rezar al Padre Nuestro who has con una mujer que tiene más fe y mayor fe de la que probablemente yo jamás tendré, fue una respuesta a mi oración. her daughter couldn't believe, Su hija no podía creer que ella estaba tan alerta después de haber tenido un mini derrame esa mañana. and we went on to have Y wonderful conversation, tuvimos una maravillosa conversación acerca attentiveness de to God's will, la atención a la voluntad de Dios, el abandono a Dios, y acerca de lo que es la verdadera oración, conversation, acerca de lo que es la conversación con Dios. Y aquí la tenemos, 96 años de edad, el doble de mi edad, teaching me enseñándome bedside, desde su lecho, ready to meet God. a punto de ir al encuentro de Dios. Algo muy hermoso. It lasted about 30 minutes, Duró como unos 30 minutos and I wish I could remember y deseo poder recordar toda la conversación que tuvimos, I do remember, pero algo que sí recuerdo and I thought I would share y pensé compartir con ustedes is she said, es que ella dijo: Lord, hear yo sé que el Señor me escucha, I just wish nada más deseo que Él whisper. no fuera Just wish that un susurro, he would. nada más deseo que no susurre. And the humor Él no susurraría. Y la parte cómica de la conversación fue que yo tenía que gritar básicamente cada palabra ears. en sus oídos porque ella se estaba quedando sorda, se está quedando sorda. So that was the very humorous Así que esa fue la parte that she was being. cómica. Ella sabía que yo estaba haciendo una broma y empezó a reírse. But that's the truth. Pero es la verdad de nuestra fe acerca del silencio, Praying acerca de and being orar con el Señor y estar en silencio y atentos y escuchar. Venerable Fulton J. El venerable Fulton J. Sheen dijo nuevamente, Quote, the person who y cito: thinks only of la persona que piensa solo en sí misma has only prayer dice petition solo oraciones de petición, asking. pidiendo. The one who thinks Aquel que piensa en su prójimo prayers of reza oraciones de intercesión for another person. por otra persona. Whoever thinks only Aquel que piensa solamente en amar y en servir a Dios reza oraciones de entrega a la voluntad de Dios. prayer of the saint, Y esta es la oración de los santos, he says, end quote. dice él, final de la cita. Where are we at in this spectrum? ¿Y dónde nos encontramos nosotros en ese rango
La oración de petición, la oración de intercesión, la oración de entrega total a la voluntad de Dios. Probablemente pasemos de uno a otro de estos niveles y cada uno de estos niveles es bueno. El Señor quiere que practiquemos todos estos niveles. Pero incluso dentro del contexto de la entrega a la voluntad de Dios, podemos estar practicando los otros dos, perdón. En total son tres. Y no solamente uno. No solamente la petición, no solamente la intercesión, sino dentro del contexto de nuestro abandono a la voluntad de Dios, podemos rezar oraciones de petición, rezar oraciones de intercesión y rezar oraciones de entrega total a la voluntad de Dios. Un alma que se abandona a la voluntad de Dios es un alma que piensa solo en Dios y en servir a Dios. Y es exactamente lo que vi anoche. Una señora de 96 años de edad que se ha entregado totalmente a Dios, preparada para ir a su encuentro cara a cara. Hace unos años, cuando las hermanas dominicas de María, Madre de la Eucaristía, solían hacer una serie aquí, una de las hermanas me contó una historia acerca de un hombre que estaba en espera de ser ejecutado. Era un hombre que probablemente había cometido todos los vicios que hay. Era asesino y todo lo demás que uno se puede imaginar. La hermana contaba que este hombre tuvo la oportunidad de ir a confesarse. Así que se confesó todos sus pecados y pensó que le diría al sacerdote algo que no había escuchado antes. Pensaba que lo iba a dejar asombrado. Y después de la confesión, el sacerdote simplemente lo miró, sonrió y le dio palabras de consejo, palabras de ánimo. Y le dijo: para tu penitencia quiero que reces un Padre Nuestro. Y el hombre le dice: Padre, ¿me escuchó lo que dije? ¿Escuchó lo que le acabo de decir? ¿Escuchó mi confesión? Sí, escuché tu confesión. Sé lo que dijiste, sé lo que hiciste. Quiero que reces un Padre Nuestro como penitencia. Se quedó algo atónito. Así que el hombre, la historia cuenta que el hombre intenta comenzar su penitencia y dice las palabras Padre Nuestro y no es capaz de seguir diciendo más palabras. Durante la siguiente hora se quedó atascado. No recomiendo en la misa quedarse atascado en esas palabras cuando recemos el Padre Nuestro en la misa, pero ¿alguna vez hemos tenido ese tipo de diálogo con Dios en el que nos quedamos tan asombrados con lo que significa decir esas palabras, Padre Nuestro, y realmente tomarnos el tiempo con esas peticiones, obviamente con esas 7 peticiones del Padre Nuestro? Nos apresuramos en decir esa oración a menudo, lo que significa decir Padre Nuestro. Ese hombre que había cometido todos los pecados habidos, obviamente tuvo un momento de gracia, un momento en el que Dios realmente lo tocó y entró en un diálogo con él. Y en el camino de la perfección, la autobiografía de Santa Teresa de Ávila, en la que ella escribe largamente acerca del Padre Nuestro, ella escribe: el Padre Nuestro nos recuerda que el cielo no está lejos. Ella dice: ustedes saben que Dios está en todos lados. Y es una gran verdad, pues por supuesto, donde sea que está el Rey,
o dicen, the court is too. está la corte también. O sea, donde Dios está, está el cielo. She says, remember how Ella dice, recuerden cómo San Agustín nos dice acerca de buscar a Dios en muchos lugares y finalmente encontrarlo dentro de uno mismo. that he sought God Que él buscó a Dios aquí y allá por todos los caminos, was within. pero Dios estaba adentro. Él tenía que dirigirse hacia adentro para encontrarlo. She says, Ella escribe, el alma no tiene necesidad de ir al cielo o de hablar en una voz alta mientras está aquí en la tierra. he is so near, Él está tan cerca que Él ha de escucharnos. no wings, No nos hace falta alas para ir a buscarlo, but only to find a sino solo encontrar el lugar donde podemos estar a solas y contemplar su presencia dentro de nosotros, ir profundo dentro de nosotros. And our Lord gave us Nuevamente el Señor nos dio el modelo de comunión con su Padre a través de su vida, in virtue of his en incarnation virtud de su encarnación, of a human nature el haber asumido naturaleza humana. Dios Hijo with his Father. habla y se comunica con su Padre en su humanidad sacra. We have a mouth to speak Así to como God, so nosotros too tenemos the Son of boca para hablar con Dios, el Hijo de Dios también tenía boca. the Lord En Jesus su vida, el Señor Jesús no solo nos da las palabras para llamar a su Padre, sino que a lo largo de toda su vida nos da concrete situation. situaciones muy concretas en las que llama a su Padre. Fulton Sheen says, Fulton Sheen dice que, cito, en sus oraciones and in the great events of y en los grandes eventos de su vida, el Señor llama a su Padre. further, he says, Y más adelante dice, at his baptism, Él oró en su bautismo, oró antes de escoger a los 12 apóstoles, prayed also oró también confession of- antes que Pedro realizara su confesión de fe en su divinidad, he prayed also at the oró también en la transfiguración, he prayed at the garden of oró en el huerto de Getsemaní. Father, Padre, if your will, it is si this chalice. tu voluntad es que este cáliz se aleje de mí, pero que se haga no mi voluntad, sino tu voluntad. He prayed on the cross, Oró en la cruz, probably the most. que probablemente sea la oración más eficaz. And these were the high points. Y estos fueron los puntos altos de su vida. Sheen goes on to say that he Sheen prayed in the course continúa diciendo que él oró a lo largo de su ministerio público, for the great conflict, oró antes del gran conflicto, the temple authorities, ante las autoridades del templo, before giving oró antes de the Lord's Prayer. dar a los apóstoles la oración del Señor el día de hoy. Apostles, the Lord's Prayer. Antes de dar a los apóstoles el Padre Nuestro, él rezó, He prayed oró the Greeks that con los griegos que acudieron a él, oró después de dar de comer a los 5,000, prayed at his oró en sus milagros, he prayed when he healed the deaf mute, oró cuando sanó al sordomudo. Y recuerden, cuando raised from the dead, Lázaro the Lord resucita, el Señor reza, el Señor gime. prayed for the 11 after one had Oró por los 11 cuando uno se fue, oró por la iglesia entera. 17, the Lord's En San Juan capítulo 17, la oración sumo sacerdotal de Cristo, oró por aquellos que lo clavaron en la cruz. Father, forgive them. Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. And he prayed in a special way for Y oró de forma especial por Pedro, para que la fe de Pedro no falle y para que Pedro fortalezca la fe de sus hermanos. throughout the Gospels. A lo largo de todos los evangelios podemos encontrar muchos casos, aparte de estos, Praying, del Señor communing with his Father, rezando, going off haciendo comunión con su Padre, place to haciéndose a un lado, a un lugar solitario para rezar, para estar a solas, para estar en comunión con su Padre. even provides a Y Él incluso provee una oración agony on the a cross. aquellos que cuando estén en la mayor agonía en la cruz. En Salmo 22. My God, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? a prayer that we can all Oración que todos podemos orar. pray this prayer. El Señor rezó esta oración él mismo en la cruz.
The main message is El mensaje principal es que cuando el Señor reza, reza con confianza absoluta. places with absolute trust in Pone su confianza total en su Padre. Nosotros rezamos con ese tipo de confianza en nuestro Padre, que Dios ha de proveer por nuestras necesidades. Let's pray for that. Oremos por ese tipo de gracia, para orar como el Señor reza. The Gospels. Leamos los Evangelios. Read those Lean instances in aquellos casos en la vida del Señor cuando Él ora y oren con Él para que vean cómo la palabra the method reza, para que vean el método y la disposición con la que el Señor reza a su Padre y que ese sea nuestro tipo de disposición cuando rezamos. Cada vez, en cualquier lugar que estemos en nuestras vidas, en cualquier tribulación que estemos en nuestras vidas, el Señor proporciona ese medio de estar en comunión con Él. Los sentimientos son sentimientos. Muchas personas se quedan atascadas en los sentimientos y dicen, no siento la presencia de Dios, no tengo ganas de rezar. feel like getting up Bueno, this morning, yo no sentía ganas de levantarme esta mañana, but I did it anyway. pero lo hice de todas formas. You do it. Uno lo hace. Prayer is not dependent La upon oración no depende de la forma en que nos sentimos. should never be. Nunca debe ser así. Do we have that type of Tenemos ese tipo de confianza y seguridad en Dios, nuestro Padre, para elevar la voz diciendo, Padre nuestro, la misma forma que el Señor llama a su Padre?